Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y este es el podcast de Comunidad Nexo. Hoy me acompaña José Pablo, como de costumbre. ¿Estás? Pura vida. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Episodio 29. Episodio 29. No voy a decir nada con el tema 29. Vamos a dejarlo ahí también. Pero bueno, este episodio queremos dedicarlo, como saben, estamos estudiando la carta a los Colosenses. Ya hemos venido por un mes. Ya cumplimos el mes de estudiar la carta y hemos avanzado un poquito. Pero es la idea. 8 versículos. 8 versículos. Sí. Pero bueno, esa es la idea. Justamente queremos con esta temática de arraigados, tomarnos el tiempo de ver verso a verso, estudiarlo y llevarlo a una aplicación práctica. Hemos dicho que en los podcasts queremos destinar este tiempo de podcast para temas en los que no nos da chance tal vez de ahondar más de la cuenta en las enseñanzas. Y en este episodio queremos hablar de la gracia. La gracia como tal. Colosenses 1. Versículo 6 es el que hace principal referencia al tema de la gracia. Dice, está hablando de la palabra de verdad, que es el evangelio. Y dice entonces el 6, que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que, y esto lo leo en Nueva Versión Internacional, en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así que, por esta razón, queremos enfocar en esto porque parece dentro de esta, como decía la semana pasada, argumentación que está haciendo Pablo. Dentro de esa argumentación, parece que él está como viendo frutos y estableciendo sus causas. ¿De dónde ¿verdad? surgió ese fruto? Exactamente. Entonces, como que él llega al final y comienza a decir, bueno, y eso pasó por esto. Y eso pasó por esto. Y eso pasó por esto. Cuando yo estaba chiquillo, le preguntaba a mi papá que a qué le tenían miedo los animales. Entonces el ratón le tenía miedo al gato al cadena alimenticia. Exactamente. Entonces parece como esa misma dinámica. Sí. Y dice que el evangelio está dando fruto desde que supieron de la gracia y la comprendieron plenamente. Sí. Entonces parece que el saber o escuchar de la gracia de Dios y comprenderla plenamente es un elemento clave en la vivencia para tener lo que llamamos la semana pasada en la enseñanza, una vida de fruto. Sí, que hablamos de esperanza, hablamos de fruto, pero sí, justamente reconocimos el origen de ese fruto y esa esperanza en la gracia del evangelio de Cristo, que usa también, no sé si recuerdan que yo hice énfasis en esta idea de comprenderla plenamente. Así. Qué gran reto tener ese entendimiento y esa comprensión del evangelio. Hoy queremos comenzar con la gracia específicamente porque la gracia es una enseñanza, es una doctrina, es una palabra teológica grande. Justamente no solo ver el concepto, que lo vamos a ver ahorita, pero sino que de ahí se desprenden varios pensamientos teológicos, varias doctrinas justamente surgen de la gracia, y hoy queremos darnos el ejercicio pues de indagar un poquito. Sí. No queremos ser exhaustivos, que fue algo que comentábamos nosotros previo, de que no queremos o no pretendemos. Sí, no hay manera. Explicar todos los porqués y los pormenores y todo el alcance de la gracia. Obviamente el tema requiere en sí mismo tiempo y toca un montón de aristas, pero sí queremos ver el concepto. Entonces partamos de ese concepto esencial, sencillo de la gracia. Justamente. Entonces, bueno, para las próximas 4 horas y media vamos a hacer este podcast de la gracia. Dice, pasamos a tal vez entender cuál es un concepto, una definición que podríamos dar del concepto gracia. Por ahí tal vez una que encontramos sencilla, concreta, al punto es: gracia es el favor inmerecido de Dios. Ahí está la idea de favor o don, regalo, podemos verlo como un regalo. Sí. Y el concepto lo clave es inmerecido. O sea, que no tuvo ningún tipo de mérito vinculado a él. O sea, es diferente de si te pegaste una beca porque sacaste buenas notas en la universidad. Eso es un concepto de merecido. Hay mérito que me lo gané. Me lo gané a partir de ciertas acciones, a partir de ciertos resultados. Sí. No es así la gracia, sino que la gracia, su característica primordial es que es algo que se te da, punto número 1, y punto número 2, que no tenías manera de llegar a los requisitos para obtenerlo. Sí. Entonces, el equivalente sería que tenés una deuda en el banco y alguien llega y te paga la totalidad sin que vos pudieras pagarle, sin que vos hayas hecho nada para merecerlo. Sin haber pedido que se le pagara la otra cosa. Exactamente. Sí, algo antagónico que yo veo con la gracia de Dios, o más bien el carácter del hombre es antagónico
a la gracia de Dios, porque más bien si fuera por lo que merecemos, entonces tendríamos que hablar de castigo y condenación y un montón de cosas que caen justamente por el resultado de nuestra conducta y nuestra condición. Sí. Y la gracia es antagónica porque más bien en lugar de recibir todo lo que se supone que deberíamos recibir por nuestra condición, más bien se manifiesta la bondad, los atributos de Dios, la dádiva de Dios, el regalo inmerecido. Entonces son... Como un cambio de enfoque. El enfoque natural del ser humano sería ponerle la luz al ser humano, y la gracia hace obligatoriamente que el spotlight, la luz enfocada hacia la gracia destaca el carácter del dador de esa gracia. Exactamente. Que es Dios mismo. Claro. Eso fue, muchas gracias. Versículo 4 de Efesios 2 dice, está hablando precisamente de lo que decía de condición. Sí. En el inicio de Efesios 2 está hablando de la condición de muerte, sí, de que éramos transgresores, hijos de desobediencia, de ira, de que estábamos muertos en nuestros pecados, o sea, que básicamente incapaces de llegar a Dios. Sí. Leámoslo desde ahí, de hecho, o sea, pensaría. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, andaban en ellas conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, Satán, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, el enemigo. En ese tiempo también todos nosotros, y eso es importantísimo, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Hablábamos la luz enfocada en el ser humano. Sí. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Otra versión dirá hijos de ira. Sí. Y ahora viene el gran, lo explicaba Daniel Seyut en una enseñanza a los jóvenes, creo que la primera de Fue Red. La primera, sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, esencial, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y la frase, por gracia ustedes han sido salvados. Esencial lo del vínculo entre la misericordia y la gracia. A veces no está tan delimitado. La misericordia es como Lucas se jaló una torta, merece el castigo y vos decidís no dárselo. Eso es. Pero además, después le decís, vamos por un helado, que no merece en el acto. Eso es gracia. Plenamente. Entonces, tal vez desgranando un poquito para ahondar en la definición, en la comprensión del concepto, porque muy rápidamente vamos a pasar hoy a aplicaciones, a la gracia vivida, a la gracia en el día a día. Entonces, nada más para que todos tengamos mucha claridad en el concepto. Que podamos decir, bueno, yo comprendo el concepto, comprendo, digamos, de qué se trata. Tal vez un tema central es que la gracia se manifiesta de manera más plena en Cristo. Totalmente. Lo decías, el don del cielo. La dádiva de Dios. La dádiva de Dios. Que yo lo asocio mucho con los yo soy de Jesús. Bueno. Porque los yo soy resumen todo lo que el hombre necesita y que no puede proporcionarse por sí mismo. Resurrección, vida, la luz, camino, la vida, el camino, pan, la verdad, la puerta. Todo lo que el hombre necesita se resuelve en la aparición de Cristo. Pero Cristo es la máxima expresión de la gracia, de la dádiva de Dios, dada de Dios en el cielo para nosotros. Que es ese contraste que vemos, digamos, entre el 1 al 3, y viene esta idea de que Dios es rico en misericordia, que por su gran amor, y que por gracia, ¿verdad? Que es un regalo inmerecido. Sí, pinta del 1 al 3 en gris. Y del 4 en adelante pinta color. Sí, que para mí es importante que del 1 al 3 se entienda, porque la gracia y la máxima de la gracia es entender en el ambiente en el que se da. Porque el que no cree que necesite la gracia, ya en un sentido, vamos a ver, le pierde relevancia, ¿verdad? Pero el que tiene la capacidad o el que tiene la noción de su condición, dice, no, ¿en qué momento yo recibí esto? Entonces la gracia se maximiza cuando hay claridad de la condición en la que nos encontrábamos, y por la gracia del Padre, Él declara vida en nosotros y trae esa luz que abunda donde antes había tinieblas y oscuridad. Entonces, si la gracia brilla y la gracia se da en una condición o en un ambiente, no sé cómo decirlo, en una realidad lúgubre y muerta y oscura, ahí brilla la gracia, la luz de Cristo, inmerecida
dada expresión del amor del Padre por nosotros. Estoy pensando un ejemplo muy burdo, de que no es lo mismo que a mí me hubieran regalado un carro cuando tenía 18 años, cuando cumplí 18, que hubiera sido para mí absolutamente inesperado, jamás en la vida lo hubieran pensado, no creía merecer que me dieran un carro. En efecto, no pasó, por si acaso. Por ejemplo, algún compañero de colegio que casi que lo daba por un hecho. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Verdad? Casi que lo sentía como que era parte de su vida. Cumplir 18, le dan un carro, porque al hermano mayor le habían regalado un carro cuando cumplió 18 y al mayor a él también. Entonces, siento que es muy distinto cuando vos comprendes, venís de un esquema en el que no esperás que algo suceda y sucede, a cuando crees que tenés derecho, crees que lo mereces. Claro. Cambia drásticamente tu percepción y tu reconocimiento. Sí, resta valor de lo recibido. Así es, así es. Entonces, la comprensión del no merecer creo que es vital. Es clave. Es clave, porque si no, la gracia se siente como, de ahí sí. Sí. ¿Verdad? Como lo esperaba. Exactamente. Lo esperaba. Toca, de lo menos, es lo menos. Exacto. Escuchaba a alguien conversar el otro día, me decía que ya estaba en paz con Dios porque Dios le había dado lo que quería. Entonces, que ya Dios no le debía nada. Sí. Recuerdo escuchar el tipo de pensamiento y pensar, es complejo ese esquema, ¿verdad? Por no decir erróneo. Esa forma de pensar en relación con creer que Dios me debe algo y que por ende cuando ya me lo dio ya estamos paces, pero que si no estábamos en deuda, cuando la Biblia claramente dice que Dios no es deudor de ningún hombre, no es deudor de nadie. Sí. En Cristo, entonces, en Cristo hemos manifestado, como bien decías, la vida, hemos manifestado el perdón, hemos manifestado además todo lo que la gracia después conlleve, todas las cosas que son un regalo de Dios. Sí. Tal vez nada más para terminar de apuntalar el concepto, esa gracia entonces la vemos manifestada en cosas muy variadas en nuestra vida. O sea, la gracia viene desde el hecho de, cosas que damos muy por sentadas, como tener una familia, como tener recursos económicos para ciertas cosas, como tener vida como tal, la vida espiritual, todos los dones de la vida espiritual, los frutos del Espíritu, son producto de esa gracia de Dios que nos va. El mero hecho de poder conocer a Dios es su gracia, porque dice, por gracia han sido salvados. Pero después de eso también, posteriormente, todo lo que tenga que ver con nuestro crecimiento espiritual es también acto de la gracia de Dios, claro. Vinculado a ello, ¿verdad? Recordatorio a nuestra serie de santificación o nuestra enseñanza de santificación que hicimos hace unos meses. Sí, es una gracia imputada del Padre, dada, sí, pero una gracia que sostiene todavía, porque decías, en el proceso. Sí. La gracia del proceso y la gracia del cambio de realidad espiritual. Exactamente. La gracia no es solo para la salvación, sí, claro que lo es, sí, pero también lo es para la vida después. Claro. Estamos con el concepto, espero todo el mundo claro. Si no, nos lo hacen saber. Para hacerlo más largo. Para hacer otro podcast. Y queremos ir muy específicamente a la vivencia. Hoy tal vez sí quisiéramos que podamos ser muy específicos con cómo se ve la gracia materializada, porque el 1:6 de Colosenses dice, y la comprendieron plenamente. Entonces no queremos solo quedarnos en un concepto teórico, sino que queremos también ver cuándo entra la gracia a actuar en nuestras vidas, o bueno, cuándo debemos evidenciarla con mayor tema, porque la gracia está ahí todo el día, todos los días, sí. Pero cuando la vemos con mayor relevancia e incluso de una perspectiva pastoral, cuando son momentos de especial enseñanza o de especial vivencia de la gracia, para decir, aquí es donde tiene que entrar. Claro. Hablábamos de, no sé por qué mi cabeza lo ubica como un chaleco o como una jacket que llega y cubre. Actúa en ciertos momentos, exactamente. Como que llega y es como, sí. Aquí es esencial, están siempre, pero aquí es esencial que venga y cubra, y aquí es esencial que venga y actúe, y aquí es esencial que venga, como que un chaleco que tuviera vida propia. Así que bueno, veamos algunos. Uno de ellos lo vemos en Colosenses. La gracia es un gran antídoto para como decimos en Costa Rica, ser rajón. Sí, para el orgullo. Para el orgullo, para la jactancia. Sí. Como lo vemos en Colosenses, en el capítulo 2, y llegaremos ahí en unos cuantos meses, es un antídoto a la gracia también para el legalismo, sí. Para la serie de reglas. Entonces, tal vez profundicemos un poquito. ¿Qué pensás respecto de la gracia y ser orgulloso o ser rajón acerca de quién soy en Dios o demás? Claro.
olvidar la gracia nos pone en ese peligro de entonces considerar que sí hay algo especial en nosotros que produjo el fruto, que produjo la esperanza, volviendo a Colosenses. O hasta la vida espiritual como tal. Claro, entonces, claro, nos pone en el extremo de considerar de que entonces debo hacer un esfuerzo extra para todo. Entonces, todo lo que llamamos disciplinas espirituales son algo que si hago en mayor cantidad, vuelvo al mérito, vuelvo a ganar relevancia y me mantengo. Entonces, pareciera que entonces no descanso en la gracia ni confío en la gracia de Dios, sino que sigo catapultándome por obras y catapultándome por disciplinas espirituales que no deberían estar ahí para acusarnos, deberían estar ahí para acceder y disfrutar de la relación que el Padre ya ofreció. Claro. Por su gracia me la ofreció, no porque yo tenía algún tema particular en diferencia al otro, sino que entonces es el disfruto mi vida en Cristo porque reconozco el regalo que es. Y sigo anclado a la idea de que sigo en este estilo de vida o en esta vida espiritual por acción de su gracia. Entonces, creo que lo importante es recordar que la gracia debería separarnos de esta idea de que yo soy mejor que los demás o que mi estilo de vida es más piadoso o que mi actividad espiritual es mejor o superior que los demás, porque al final eso más bien habla en contra de la gracia o habla en contra de lo que ya Dios hizo y favoreció por nosotros. Sí, precisamente. Momentos de vida prácticos en los que veo la gracia teniendo que surtir efecto, en los que estamos frente a una realidad en la que es necesario, de nuevo, esa idea para mí como de, y llega y ataca y, ok, gracias, ¿verdad? Llega el momento para mí esencial, momentos en que estamos rodeados de no creyentes. Si bien tenemos que tener una claridad de que el creyente ha sido justificado y el no creyente no ha sido justificado, y eso es real, o sea, eso es una enseñanza bíblica que no podemos desmeritar. Claro. Peligroso creerme que es que, como decías, había algo en mí que me hizo merecedor de. Entonces, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, o en la familia misma, también, sí. ¿Verdad? Peligroso llegar a sentirme especial, el que porta la número 10, el que maneja el balón, ¿verdad? Sí. Porque Dios se apiadó de mí, porque Dios me permitió conocerlo, me permitió llegar a tener una relación con Él a través de Jesús. Ese momento tiene que venir de gracia, porque qué fácil es en momentos de enojo con la familia o con la gente, o simplemente en momentos de indignación por lo que se está escuchando, llegar a pensar entonces que nosotros somos particulares en la sensación de que teníamos mejores características. Sí. Eso cuando nos comparamos con los demás, exacto, pero también en función de cuando la gente también quiere señalar algo de nosotros que es bueno o es digno. Ah, cierto. También viene la gracia de decir, y todo lo bueno de mí, a mí es algo que me gusta pensar de mí mismo, es todo lo bueno de mí es la gracia del Padre sobre mí, son los atributos del Padre, son los frutos, que yo mencionaba esto en la enseñanza anterior, son los frutos que le pertenecen al Padre en nuestra vida, pero todavía ni son míos, ni son producto de que yo hice algo bueno o malo, o que fuera mejor que los demás o lo que sea, es la gracia de Dios. Me ayuda a pensar a la idea que en lo alto la gracia de Dios y en los bajos la gracia de Dios. Sí, ahí vamos también. No por nada le decía, bástate de mi gracia. ¿Verdad? Que pareciera que en los extremos de la vida y en el promedio de la vida, recordar la gracia como lo que me sostiene, como lo que originó el posicionamiento que hoy tenemos. Eso en los altos, pero también en los bajos, que es lo que ibas a mencionar. Exactamente. Ahorita, ¿no? Haciendo nada más un pie de página de eso que decías, yo mismo tuve, digamos, ciertas luchas internas o consultas internas acerca de eso que decís de en algún momento de que alguien identifique algo que considere positivo, sí, y te diga tal cosa. Y siempre me costó mucho el lograr cómo dar testimonio en ese momento, cómo poder decir que ese acto refleje hacia Dios. ¿Verdad? De cierta forma sentía esa necesidad de no poner la luz sobre mí, pero me era muy difícil en la práctica encontrar una manera de cómo mover el spotlight, de cómo mover la luz enfocada hacia arriba, o sea, de qué acto hacer para que la luz se subiera. Recuerdo cuando viví en el extranjero, el líder de jóvenes en ese tiempo me decía justo eso, me decía, o sea, es un momento en el que vos podás ser muy sabio para reflejar a Dios, o sea, para
que tus palabras manifiesten que eso procede de Dios, es una gracia de Dios, la gracia de Dios manifestada. Lo digo solo por si alguien más también, ¿verdad? Lo ha vivido, lo siente. Todos, a final de cuentas, tenemos características que alguien va a ensalzar, que alguien va a admirar en algún momento. Y eso es bueno. Y exacto, es muy bueno que pase. Porque permite que se dé gloria al Padre. Y también evidencia que hay algo que en nuestra vida estamos logrando someternos a Él. Sí, exactamente. Es una evidencia de sometimiento, de comprensión también, pero que reto también, porque hay una tentación en decir, sí, verás, me carga. Que me toca la guitarra, Diego. Sí. Es que si practica mucho. Carlos Santana no es nada para mí. y es otra vez como una tentación que bueno nos hace en ese punto alto de reconocimiento decir, es el amor y la gracia del Padre sobre mí. Soy inmerecedor y soy incapaz. Él me capacitó y Él me ama y expresa eso en mi vida. Correcto. Que podamos articular sin tener que en ese momento hacer una prédica de 40 minutos de explicación de la gracia y sin titubear, que podamos pensar en qué voy a decir cuando eso pase, qué frases voy a utilizar, que no sean frases trilladas, simplemente cómo quiero de una manera muy sabia poder dar gloria a Dios por ese momento, que refleje su gracia y que la otra persona, digamos, en un esquema de vida, es que hay que entender también, siento yo, el esquema de vida en el que estamos viviendo. Si vos le decís, bueno, déjame explicarte por los próximos 40 minutos cómo funciona, cómo opera la gracia en mí, la mayor cantidad de la gente no quiere. Estamos en un siglo de apatía frente a la resistir fe. Esto. Resistir primero y además apatía. O sea, la gente realmente ya ni le interesa. Entonces, que podamos ser muy sabios en brevemente, tenemos pocos segundos usualmente. A menos de que alguien realmente esté interesado, tenemos unos 5 o 10 segundos para una frase que nos permita dar la gloria a Dios por ese evento, por esa manifestación de gracia en nosotros. Pienso que la gracia nos obliga a mantener a Dios presente en nuestra realidad, lo cual es absolutamente crítico. O sea, se trata de Él y no se trata de mí. Entonces la gracia, casi en cualquier cosa, como estabas diciendo ahora, como agradecer a Dios, reconocer a Dios, inmediatamente hace presente con creyentes y con no creyentes Dios. Dios está presente. Dios se manifiesta, Dios habla. Entonces la gracia constantemente pone como una conexión a tierra de es Él, es por Él, yo vivo en función de Él. Y para el no creyente sobre todo llama la atención de cómo alguien podría siempre referenciar su vida en torno a un ser supremo y superior. Ya esto genera una inquietud de ¿cómo fue Él? ¿Cómo? ¿Verdad? Sí. Un lado es eso de querer hacer más obras para ser más digno de Dios y además el sentirme muy fifiris cuando ya estoy en ese y alcancé algo. Ajá. El otro lado es cuando más bien metí las patas. O sea, cuando me equivoqué, cuando caí en temas que usualmente son contrarios, que son pecado. Son contrarios a lo que Dios hubiera dicho. Faltas, carencias. Correcto. ¿Cómo verías ahí que opere la gracia en esos escenarios? O sea, cuando ya casi vamos a analizar el de cuando estoy metiendo las patas. O sea, cuando estoy en el momento. En el momento o en una seguidilla porque eso pasa, ¿no? Hay actos como consecutivos seguidos. Pero enfoquémonos por el momento en el que fue un acto único, en el que metí las patas y ya pasó y ahora estoy viendo en retrospectiva hacia ese. Sí. Suele venir la culpa, suele venir vergüenza. Suele venir el aislamiento respecto de Dios, señalamiento. El juicio, exactamente. Suele venir la autoflagelación. Suele venir, en los casos en los que es una conducta repetida, que además ha sido un tema, el no manejo de la lengua, el no manejo del cuerpo, el no manejo de los pensamientos, del chisme, el uso de cómo hablar respecto a la gente, lo que pienso de que tal persona, momentos de estallido en enojo, ¿verdad? Que simplemente explotas y lo hiciste hace 15 días y lo hiciste, ¿verdad? Y ahí esa parte, cómo viene la gracia a trabajar todos esos puntos cuando sucedió. Sí, yo creo que algo medular de la gracia es que Dios muestra su gracia no porque Él desconozca nuestra condición, sino más bien la otorga para cambiar nuestra condición. Entonces, una de las cosas, considerando lo que estás diciendo, ¿verdad? Como los pecados del pasado y las faltas a veces nos persiguen y nos señalan y nos cuestionan. Sí, claro. Y es uno mismo trayendo cuestionamientos. Entonces, la gracia está ahí para recordarme que Él me dio una dádiva, me dio un regalo que cubre eso. Y con el cubrir eso, lo que da a entender es que ya no eres culpable nunca más.
ya no eres impuro nunca más, ya no eres señalado, ya no eres objeto de juicio, sino que la gracia está para cubrir esa multitud de pecados. Porque la gracia no supone que, vamos a ver, otra vez, como no me la gané, no supone que era porque iba a haber algo, vamos a ver, algo en mí que cambiara esta condición. Es la gracia en sí mismo la que me cubre y me limpia y me redime de lo pasado, pero me sostiene para lo actual y me hace, también la gracia me hace vivir en dependencia con el Padre. Porque yo necesito siempre entender que necesito esa condición. Entonces la gracia no solo me hace superar y alivianarme y quitarme el peso del pecado. Hay un pasaje que dice que nos libremos del peso del pecado y que procedamos a la meta, que me parece que es Hebreos 12. Hebreos 12. Y esa parte me encanta porque es la dádiva de Dios que sirve para deshacerte del peso, de la carga y del juicio del pecado, pero también que me anima para seguir dependiendo de Él y caminando. Entendiendo que la gracia de Dios sigue en una, y no sé cómo podría explicar eso, pero la gracia de Dios sigue en una dinámica que se enfrenta con nuestra condición actual de pecado. O sea que nosotros todavía, la tendencia de nosotros no es a lo bueno, es a lo malo. Sí. Entonces la gracia también me sostiene, que es el otro punto que queremos hablar ahora. Pero inicialmente con lo pasado me cubre, me limpia, me restaura, me acerca al Padre para que además yo note aquello, porque no la idea es como que aquello no pasó, no, aquello pasó. Pero hay una enseñanza y hay una transformación a partir de lo que pasó. Hay un entendimiento, hay una comprensión. Todo esto es obra de la gracia, obra del Padre sobre nosotros. Pero ahora viene también cuando estamos lidiando con eso, ¿no? Sí, exactamente. Creo que lo que decías, me recordaba justo el versículo que mencionaba la semana pasada, en la enseñanza en nuestra celebración, que decía que Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad es que Dios mostró la gracia en un momento en el que definitivamente no teníamos nada con qué sostenernos con qué venir delante de Él para decir, bueno, tengo esto, se lo cambio, le hago este intercambio, yo le doy tal cosa, usted me da tal otra. No hay, ¿verdad? Dice 5:10, si cuando éramos, Romanos 5:10, si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Me parece que en este caso, esa reconciliación que Dios hace realmente es un acto de decir, bueno, yo estoy dispuesto a darte esto que no merecías, el helado para Lucas que no merecía. De hecho, recuerdo en algún momento alguien contaba una historia en Barcelona que nuestros muchachos de Nexo Play, en el primer mes vieron el tema de la gracia, ¿verdad? Cuando vimos lo de Evangelio, vieron gracia. Entonces, hay una historia en Barcelona que el niño no se estaba portando muy bien y entonces su mamá procede a decirle, bueno, vamos a ir a tal lugar de igual manera, que usted no se está portando bien. Entonces el chiquillo todo así, todo bajoneado, le digo, ¿y usted entiende por qué? Sí, por gracia. ¿Y entiende por qué la gracia? Sí, porque no me lo merezco en este momento, no sé qué. Sí. Claro, el concepto, o sea, no tenía nada con qué, no tenía méritos para pagarlo. Y creo que en este punto, justo eso que decías ahorita, me llamaba mucho la atención de la gracia nos sostiene porque Dios conoce la condición y para el pecado. Y es un tema chivísima. Creo que estamos viendo una gracia en el capítulo 1:6, que es un concepto tan importante a la luz de, ya hablamos de legalismo, capítulo 2, hacia el final. Ajá. Y va a venir la muestra de cómo Jesús humilló a nuestros enemigos a nivel espiritual con el tema de la culpa y el tema del pecado. Entonces, para vivir libres de culpa, nos quitó de toda culpa, agarró la deuda que teníamos, dice el texto, saldó, la puso en la cruz y la pagó. O sea, dijo, ya, ¿verdad? Como la deuda que tenía yo con el banco, pum, dijo, ya está, sí, paga por completo, no hay más deuda. Y el tema esto fue un tema que para mí fue difícil de comprender en mis inicios como cristianismo. Yo pensaba que Cristo cubría mis pecados hasta que creyera en Él. O sea, cubría... como en el momento de... Exacto, o sea, digamos, para adelante. Si yo cumplí a los 18, venía, o sea, Él me traía la vida espiritual. Entonces me cubría mis pecados del 0 al 18, año 0 a año 18. Pero de ahí en adelante hay que vivir una vida santa, sí. Pura. Y en efecto, o sea, hay que vivir una vida santa. Pero no implicaba la ausencia de pecado para ese momento. Entonces, a mí fue muy difícil, por características de personalidad, lidiar
con que todavía existiera pecado una vez que ya yo sabía que Cristo me había dado vida espiritual. Y ese momento, esa realidad posterior es con la que tenemos que decir la vivencia del cristiano con la gracia frente a su pecado todavía que le fluye y todavía presente como cristiano. Yo argumentaría igual la necesidad de una conciencia plena de mi condición y mi necesidad continua. O sea, vuelvo a la idea de perseverar o de tener esta dependencia al Padre, por la gracia. Porque si no, yo siento que a la ausencia de la gracia lo que se manifiesta es momentos o como esta idea de una relación transaccional. Exactamente. Donde entonces ante mis incapacidades, en lugar de satisfacerme en la gracia, lo que busco son formas para ponerme a cuentas con. Exactamente. Pero entonces pensaría que entonces la gracia representa hasta un antídoto para esta iniciativa del hombre de acercarse a Dios a su manera para retribuir de alguna manera su falta, su carencia. Y sabemos que esto es insuficiente. O sea, no hay nada que produzca al hombre que lo haga presentarse ante el Padre justo. No hay tal autojustificación. Lo único que existe es que yo remita a Cristo y a su sacrificio, a su mensaje de gracia, todo esto es la gracia, para entonces yo sostenerme. Por eso yo decía, la gracia nos sostiene aún de las cosas en las que estoy luchando y estoy pasando. Si no, van a pasar dos cosas. Otra vez, vas a ir a una actitud de religiosidad, que es peco y oro y empato. Ajá. O voy a recurrir la culpa y la desesperanza. Al rechazo y al señalamiento y a la vergüenza. Entonces la gracia es suficiente. La gracia me sostiene y otra vez no proviene de mí, es otorgada. Creo que un tercer punto que agregaría a esto es, que sería otro punto extremo, es no la gracia tampoco está para que entonces yo me descare y no solo entienda mi condición, sino que diga, ante mi condición vivo una vida desinhibida de pecado, o sea, como voy a ir por el mundo como me dé la gana, sin ninguna conciencia y nada más aferrado de que la gracia es lo que es. Así mismo. Porque eso denota más bien ya una intención y ya como es como la connotación o la diferencia entre el estilo de vida de pecado y lo que decía Jesús, hablaba del tropiezo. O la lucha con el pecado. La lucha constante con el pecado es un tema y la otra cosa de un estilo de vida abierto de pecado es otra. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado en la actitud y en la intención de tu corazón. ¿Verdad? Y quizás eso es algo bueno también que puede mencionarse. Pablo lo argumenta también diciendo que no vamos a decir entonces que para que abunde la gracia, que abunde el pecado, porque sería no darle o no reconocer el valor profundo de la gracia. Así es. Me parece que eso se evidencia, estoy pensando en Hebreos 4, hacia el final, que habla de, ¿verdad?, que el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que ha sido tentado de la misma manera en todo, pero sin pecado. Y ese 4:16, que a lo largo, como te digo, de esos años igual, y en general creo que todavía, ha sido para mí siempre una fuente de mucho sentirme confortado, de sentirme ¿verdad? Como una piedra sobre la cual pararse. 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia. Temas cuando la debes y entonces recibís, o sea, sabes que la debes y es el momento de que no se te, o sea, esa misericordia de Dios y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Entonces también para ese adicional de Dios, no merezco y requiero encontrar la gracia. Vengo confiadamente a pedir, ¿verdad?, al trono de la gracia, a decir, necesito de esa gracia para poder continuar. Que es, lo digo en relación con el último punto que mencionabas del estilo de vida, porque el corazón que parece estar detrás de alguien que está cumpliendo 4:16, la actitud detrás de alguien que se acerca confiadamente a recibir misericordia y encontrar gracia, no es una actitud de alguien que está completamente desmedido, que está completamente descarado, como decías. Sí. No es para nada una actitud de, hey, sí, hey, voy a ir a gastar toda la plata y luego voy al banco y me dan más y luego voy a gastar toda la plata. Es una actitud de un corazón triste, de un corazón... No triste, de un corazón arrepentido, de un corazón consciente, de un corazón... Consciente llamaría yo. Exacto, que conoce, que sabe que ha estado
Porque aquí ya no estamos hablando de metí las patas, aquí estamos hablando de he estado metiendo las patas, estamos hablando de estoy en ese momento, y ese es un momento que también sucede en la vida cristiana. Lapsos de debilidad frente a un tema que yo sé que es pecado. Estoy muy mal en el trabajo, tengo 4 o 5 días de que paso un pura ira y puro enojo. O tengo en la universidad 3, 4 semanas de que chismeo con estas madres todos los días o con estos madres todos los días, ¿verdad? O sea, he estado en un tema sexual que es, ¿verdad? De acción incorrecta, esto, en cualquier momento de vida, digamos, pero lo puedo identificar y es momento de que esa gracia sea una advertencia, un recordatorio. Y, ¿verdad? Si el antídoto llegaba a actuar en la jactancia, llegaba a actuar en la culpa, aquí también tiene que llegar a actuar, a poner esas gotitas de decir, vamos de vuelta. Esto es gracia, pero no es libertinaje. Sí, es por la conciencia que genera. Yo pensaría que la gracia genera la conciencia de, otra vez, no me lo gané y esto es precioso lo que estoy recibiendo. Así es. Y mi condición, hasta puedo sentirme avergonzado de no dar valor a la gracia. Eso es. Estoy pensando en la idea que algunos han articulado así, ¿verdad? La gracia es gratuita, otorgada para nosotros en Cristo, pero no fue gratis para Él. Completamente. ¿Verdad? Es como esta idea de que es costosísima y se me dio y se me otorgó, pero todavía debo reconocer el valor tan grande que pagó Cristo. Eso es para ofrecérnoslo. Entonces creo que, volviendo a eso que estás diciendo, esa es la manera en la que opera el antídoto. Eso que acabas de describir, me parece, es la forma en la que el antídoto hace clic y trae la gotita. Recordar lo que costó que haya gracia para nosotros. Sí, y eso trae el balance, me parece, de cómo se responde y cómo se aprecia. Yo creo que la gracia es algo que aprecias. Eso. Me estoy pensando también en este concepto muy natural de nosotros de no seas malagradecido. ¿Verdad? Que es cuando alguien te sirve un plato de comida o algo así y dice, bueno, era lo que había. Y uno, ¿verdad? Y uno dice, bro, comételo. Tuvo un precio que tú no pagaste. Exacto. Aprovechalo. Exacto. Y disfrútalo y honra de dónde provino, como gracias por... Vamos a ver, la gracia debería provocar en nosotros reconocer nuestra condición y reconocer la bondad y las características y el carácter de este ser de gracia, que es el Padre, un Padre eterno lleno de gracia que ofreció a su propio Hijo para ofrecernos esa gracia, para revelarnos esa gracia, y una gracia que nos sostiene, volviendo y repasando los temas, nos sostiene de lo pasado, nos sostiene de lo actual y nos da una esperanza al futuro, que a pesar de nosotros, el Padre nos ama, el Padre nos sostiene. La gracia, otra vez, bástate mi gracia. Lo que necesitas, lo que requieres, lo que suple tus carencias, lo que suple, lo que te pone a cuentas con el Padre, lo que te vincula con el Padre es su gran amor, su gran gracia, manifiesta, expresada, articulada y revelada en la persona de Jesús, en el Evangelio. Que volviendo a Colosenses, que llegó, que fue dado, que fue enseñado y que ellos estaban comprendiendo. Yo creo que eso es. Nuestra intención realmente era que este podcast pudiera tener esa sensación de no solo veamos conceptos teóricos, veamos realidades de vida, veamos momentos específicos en los que quiero tener la gracia presente y poder articularla cuando me dan un halago, cuando me estoy sintiendo mal por haber cometido un pecado, cuando estoy metido en temas, ¿verdad? Es cómo, y no solo queríamos verlos ahí, sino esto que acabamos de mencionar, ¿cómo hago en ese momento? O sea, ¿qué recuerdo? Claro. ¿Verdad? ¿Cuál es el pensamiento que debe venir? Porque a veces, bueno, la gracia, pero eso que, bueno, recordar lo que Cristo le costó, que haya gracia disponible para dar. Ese es un recordatorio esencial. Entonces, realmente la intención con esta era que podamos cumplir, que este podcast sirva para la parte de conocieron de la gracia y la comprendieron plenamente. Ahora, esto fue plenamente. Me parece que falta mucho para poder decir que abarcamos todo, muchísimo. Pero ojalá sirva como con un esfuerzo muy de índole pastoral, de índole de enseñar a obedecer, decía Cristo en la Gran Comisión. Enseñar, no solo las cosas, enseñar a obedecerlas, que son cosas muy diferentes. Claro, claro. Cuando nosotros hablábamos de este recurso del podcast, de hecho, el eslogan o la justificación eran conversaciones teológicas con una aplicación práctica. Así es. Y otra vez, vos lo estás aclarando, yo quiero aclararlo también porque
Del tema se podría decir mucho. Y como decía al inicio, tiene ramificaciones y tiene enseñanzas y doctrinas en un montón de formas. Bueno, nosotros hablamos 1 hora. Eso iba a decir. De gracia antes de hacer el podcast. Eso iba a decir. Que no tocamos nada de lo que estamos hablando aquí. Tenemos lo que hemos aprendido, que otras personas nos han enseñado, que leímos, que comentamos, nos vemos, hoy desayunamos juntos, conversamos de la gracia y después hablamos más que 1 hora. Más de 1 hora. Para grabar un podcast cercano a los 30 minutos. 40, sí. Pero otra vez, que lo que queremos dar a entender es este ejercicio de comprensión del texto y que tenga un sentido práctico, sobre todo animándolos a una fe vívida, genuina en Cristo. Pero hay más que decir, hay mucho más. Mucho más. Pero bueno, gracias, bro, por compartir. Por la vida. Qué bueno. Gracias, como decimos. Gracias. Y qué bueno recordar la gracia del Padre que nos ve a través del sacrificio de Cristo y nos justifica a todos. Quiero recordarles que nuestra siguiente reunión, nuestra celebración en Nexo va a ser el 20 de agosto, sección 3 de Colosenses. Vemos otros 5 o 6 pasajitos, ¿no? Como sí, 5 versículos. Así que no se lo pierdan. Recuerden siempre poder invitar a otras personas. Será lindísimo poder ver algunas otras personas acercándose y participando de la comunidad. Y sin más, creo que eso es. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones. Chao.